Listo. Entonces vamos a colocar como título derivadas. Derivadas. Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, bueno, a mí no me dieron este tema, yo llegué hasta límites, que fue como lo que vimos hace un montón, y pensaba que este tema era así como una cosa súper compleja. De hecho, cuando llegué a la universidad era como, wash, las derivadas. Y luego me di cuenta que realmente es súper sencillo, es súper intuitivo, solo que a uno le generan como esa percepción, ¿no? Como esa percepción de wow, es que esto es para súper genios y súper genios. Y no, no es tan terrible, súper sencillo, van a ver. La idea de las derivadas pues viene siendo la misma del cálculo, básicamente comprender el cambio. ¿Sí? Entender que las cosas, pues bueno, cualquier fenómeno que está en nuestro universo, ¿sí? Que pueda estar en nuestro universo, no digo en nuestro planeta Tierra, sino digo en nuestro universo, pues puede cambiar. ¿Sí? Las cosas que suceden luego pueden dejar de suceder o pueden suceder de manera diferente, ¿cierto? Todos entendemos eso, como que no todo es para siempre o que las cosas no son de la misma manera siempre en su duración, como que las cosas cambian. Pero en sí las cosas no siempre cambian por las mismas razones, ¿no? Hay muchas razones por las cuales cualquier fenómeno podría cambiar, podría ir dirigiéndose así, luego se dirige hacia el otro lado. Nos pasan todo, nos pasa en la vida siempre, ¿no? Nos pasa como en nuestras relaciones. A veces en nuestras relaciones todo está bien y luego de momento pues todo está mal, todo cambia, o todo está normal y luego todo se convierte a estar muy bien, o todo está mal y luego pasa a estar más o menos, sí, como que todo siempre está en constante cambio. Y finalmente eso es lo que le genera como cierto sentido, pues como nuestra percepción de existencia, el hecho de que las cosas cambien, eso nos genera motivación, saber que podemos hacer algo para cambiar las cosas, que hay muchas cosas que dependen de otras cosas, sí, que no todo está definido. Eso le genera como cierta emoción también a nuestra existencia, ¿no? Resulta pues que a las matemáticas le encanta, no sé, les fascina como tratar de estandarizar todo, o sea, como listo, perfecto, entendemos que las cosas cambian, pero ¿cómo yo puedo definir, cómo yo puedo predecir ese cambio? ¿Sí? Porque no nos gusta esa incertidumbre, al ser humano no le gusta, es como, ay, bueno, sí, las cosas cambian, pero yo necesito saber qué tanto van a cambiar. Yo necesito saber si yo puedo evitar ese cambio si es que no quiero que suceda, ¿no? Yo quiero saber si puedo saber si antes había cambiado o no, o sea, si siempre se ha mantenido así o qué ha pasado antes. Esa es como la curiosidad que tiene el ser humano y pues por medio de las derivadas logró hacerlo un poco, ¿no? Entonces comprender cómo cambian los fenómenos. Las derivadas es algo que se le aplica, entonces bueno, eso lo voy a anotar, que me parece importante. Listo, entonces las derivadas se aplican a funciones, necesariamente. Recuerden que las funciones pues se encargan como de hacer una traducción del fenómeno, ¿no? Como ponerlo en términos matemáticos, ponerlo en términos de números, cualquier fenómeno que yo quiera entender, yo qué sé, la rotación de la Tierra, yo qué sé, la trayectoria de un asteroide, o el comportamiento de una partícula, o simplemente la economía, el hecho de cómo se comportan unas acciones de una empresa o algo así, lo ponemos en términos de funciones y así nos queda como más fácil analizarlo, ¿sí? Porque digamos, si yo quiero analizar, yo qué sé, la traslación de la Tierra, pues no tengo como ir a hablar con la Tierra y preguntarle, hola Tierra, ¿tú cómo es que generas tu movimiento de traslación? Cuéntamelo. Pues así no funciona, ¿cierto? Entonces, para eso aparecen las funciones, para podernos comunicar con esos fenómenos, como para poder entender realmente pues como sus comportamientos. Resulta que respecto a esas funciones, entonces ya yo le establezco una función a un fenómeno y para entender su cambio, pues le realizo una derivada, ¿sí? Ver la razón por la cual está cambiando, qué tanto está cambiando. Entonces yo quiero ver que un fenómeno cambie respecto al tiempo. Entonces yo lo derivo respecto al tiempo para saber realmente al transcurrir de los días qué tanto va a cambiar mi fenómeno. ¿Sí? Esa es la idea de la derivada. Como listo, si yo estoy derivando respecto al tiempo, es porque lo que estoy tratando de encontrar es qué tanto cambia ese fenómeno conforme pasan los días o las horas o los años, ¿sí? Cualquier unidad de tiempo. Esa es como la idea de la derivada, como investigar eso.
dar cuenta de qué tanto o cómo es que está cambiando una función. Y ya saben ustedes que la función pues se le aplica a cualquier fenómeno. Entonces, por ende, la derivada lo que trata de hacer es como comprender cómo cambian los fenómenos, explícitamente cómo cambian. Esto es muy parecido a los límites, porque de hecho es lo mismo que los límites. La diferencia es como que el límite trata de ver en qué momento cambia, mientras que la derivada es qué tanto cambia. ¿Sí? El límite, cuando nosotros llamamos que el límite cuando X tiende a ta. Entonces es, bueno, en ese punto, ¿qué tanto cambió? En cambio, la derivada es simplemente en general cómo está cambiando. ¿Sí? No en un punto en específico, sino en general cuánto cambia, cómo cambia respecto a qué cambia. El procedimiento es bastante sencillo. Les voy a mostrar, bueno, se aplica para cualquier expresión algebraica. O sea, una expresión algebraica es aquella que tiene números y letras, ¿no? Entonces, desde que tenga números y letras, pues yo voy a poder generar la derivada de eso. Entonces les voy a mostrar cómo las diferentes formas o bueno, no las diferentes formas, sino las diferentes clasificaciones de las derivadas según la expresión que tengamos. Entonces, digamos que yo tengo un numerito solo. Entonces, f de x, ya saben que son funciones, f de x igual a 5. ¿Qué tipo de función sería esto? Cuando es solo un número, ¿qué tipo de función es? Ay, profe, la que es recta, la constante. Exactamente, la constante. Recuerden que lo único que hace que algo cambie es que tenga una letra. ¿Por qué? Porque esa letra quiere decirme que puede tener cualquier valor numérico, o sea, que es la que está cambiando. Se le llama variable, ¿no? A las letras, porque son las que pueden tener diferentes cantidades numéricas. Pero en cambio, en este caso, vean que tenemos es un número establecido, ya, es ese número, es 5. A eso se le llama función constante, porque esta no varía, ¿sí? Esta no varía. Y si se dan cuenta, pues eso va como un poco en contra con el concepto de la derivada. O sea, si la derivada lo que se encarga es de estudiar el cambio, ¿cómo es la derivada de algo que no cambia? ¿Se imaginan algo? ¿Pueden pensar en algo? O sea, si se supone que la derivada estudia el cambio, pero una función constante, que es un número solito, nunca va a cambiar, ¿sí? No tiene letras, o sea, no tiene variables, quiere decir que siempre se mantiene en 5. ¿Cuál creen que sería la derivada de eso? ¿Se imaginan algo? ¿Se les ocurre algo? ¿Cómo, profe? ¿Cómo creen que sería? Se supone que la derivada se encarga de ver qué tanto cambia algo, ¿cierto? ¿Cómo cambia algo? ¿Qué tanto está variando? Eso hace la derivada, qué tanto cambia. De hecho, lo voy a anotar acá. Entonces, ¿qué tanto cambia? Esa es la idea de la derivada, qué tanto cambia algo, estudiar eso. Pero entonces resulta que yo acá en este caso tengo una función constante. ¿Cómo sé que es una función constante? Porque ya es un número. Es ese número, es 5. Siempre va a ser 5. No es como 5x, que luego x puede tener cualquier otro valor y puede variar, sino que es simplemente 5. Es solo esa cantidad. Entonces a eso se le llama función constante, no varía. Entonces, ¿será que tiene derivada? Y si tuviera derivada, ¿cuál sería? Si se supone que la derivada estudia lo que cambia, pero esta es una función constante, ¿qué se imaginan que podría ser la derivada de una función constante? No tiene. Listo. Exactamente. Bueno, en sí no es que no tenga, porque sí tiene, solo que es igual a 0. ¿Listo? Entonces, acá yo como establezco, esto va a ser mi derivada de x, lo voy a establecer como dx, ¿listo? Dx va a ser igual de esta función, o sea, la derivada de esa función va a ser 0. ¿Listo? Voy a colocar acá 0. Y no solo de esa función, de cualquier función que sea constante. Todo lo que sea constante, su derivada va a ser 0. ¿Por qué? Pues porque se supone que la derivada estudia el cambio. Y si una función es constante, por ende no tiene cambio. Entonces, la derivada va a ser 0. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a eso, chicos, chicas? Profe, ¿qué es de C, de X? A dx es como yo defino la derivada, o sea, la derivada de esa función. ¿Listo? Dx es la derivada respecto a x. Estoy derivando esa función. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera acá f de y, una función que depende de y,
y es igual a 320, ¿sí? Resulta que 320 también es una constante, es una función que no está variando, no tiene letras. Las letras son las que me hacen variar a mí, porque las letras son las que podrían tener cualquier valor. Varía ese valor. Pero acá no tengo letras, acá tengo el 320, punto. Esa es mi función, es constante. Entonces yo voy a decir que mi dy, o sea, la derivada respecto a y de esa función, la derivada de esa función, ¿cuál va a ser? ¿Cero? Cero. Chicos, ¿sí está quedando claro o alguien tiene alguna duda hasta ahí con lo de las funciones constantes? No, profe, la verdad no entiendo muy bien el tema del cero. Profe, sí, puedes volver a explicar. Listo, pero presten atención. Si me dicen que vuelva a explicar, pero me prestan atención. Entendemos que es una función constante. ¿Sí? ¿Cómo identificamos una función constante? ¿Cuándo solo es un número? Ajá, solo es un número, punto. Solo es un número, esa es una función constante. ¿Cuál es la característica principal de una función constante? Que no varía. ¿Sí? De hecho, esa es la definición de constante. Siempre, cuando ustedes utilizan esa palabra en su cotidianidad, pues a lo que hacen referencia es a que no está cambiando, que se mantiene, ¿cierto? Es constante. Resulta que las derivadas lo que me hacen es calcular el cambio de algo, qué tanto cambia algo, ¿sí? Digamos que yo estoy feliz y de momento luego me puse triste. En ese caso, la derivada sería calcular por qué razón yo me puse triste. ¿Sí? Esa sería la derivada, digamos, de mi emoción. Y ¿Por qué? entonces el cero sería como un punto de partida. Ahora, más o menos, ahora ¿qué pasa? Como mi función es constante, o sea, no está cambiando, por ende no tiene sentido que yo le calcule la derivada, ¿cierto? Porque la derivada lo que hace es estudiar el cambio, pero en algo que no cambia, pues la derivada, ¿cuál va a ser? Cero. ¿Listo? Es por eso que aparece el cero. La derivada de una función constante va a ser cero, o sea, no existe, no está establecida, pues porque las derivadas es algo para lo que cambia. ¿Sí? Si algo no cambia, como es una función constante que no cambia, por ende, pues no va a tener derivadas, ¿sí? No va a tener una razón de cambio. O sea, si yo estoy feliz y luego de otra hora estoy feliz y siempre estoy feliz, entonces, ¿qué sentido tiene investigar yo por qué cambié si no he cambiado? ¿Sí? Esa es como la cuestión acá con las derivadas de las constantes. Pues si yo tengo una función que es constante, o sea, no varía, ¿qué sentido tiene calcularle su derivada? Si la derivada de lo que se encarga es de estudiar ese cambio, pero es que no está cambiando. Por ende, la derivada va a ser cero, ¿sí? Porque es una función constante, porque no está cambiando, no tiene letras, solamente está el numerito. ¿Queda un poquito más claro, chicos, chicas? O sea que siempre, o sea que sería como tal, más que una, bueno, desde el mismo nombre lo dice, es una constante. Entonces, por ende, cada derivada siempre será cero en una constante. Exactamente, sí. Independientemente de todo, porque sería como el punto que yo dije inicialmente, ¿no? Ajá, exacto. Oh, Simplemente ok. se va a mantener siempre. En la derivada se encarga de ver qué tanto cambia algo y pues si ese algo no cambia, si ese algo es constante, por ende la derivada siempre va a ser cero. Voy a hacer otro ejemplo acá, digamos que yo tengo f de x. Sí, recuerden que cuando pongo f de x o f de y es porque me estoy refiriendo a una función, ¿no? La función que depende de x, la función que depende de y, la función que depende de x. Es una función que depende de algo. Entonces acá esta función va a ser igual a, yo qué sé, 1500. Resulta que 1500 es una constante, siempre es 1500. No tiene X, no tiene Y, no tiene letras para variar. Siempre es 1500. Eso quiere decir que mi derivada respecto a X, o sea, la derivada de esa función, pues va a ser igual a cero. ¿Listo? Ahí, cero. Es una constante, no importa qué número sea, desde que sea una constante, pues su derivada va a ser cero porque pues la única forma en la que algo varía es que tuviera una variable, ¿cierto? Si no tiene una variable es porque siempre se va a mantener igual, por ende, ¿qué sentido tiene que haya su derivada? ¿Queda un poco más claro, chicos, chicas? ¿De pronto alguien está confundido todavía, confundida? Profe, una pregunta. No, 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 yo creo que ya con esto pues está claro, pero en caso de tener, digamos, otro tipo de función que ya implique letras,
¿La derivada cambiaría directamente de número o también se agregarían estas letras? Claro, la derivada ya cambia, ya el procedimiento es completamente diferente. Ahí ya nos toca, de hecho, hacerle procedimiento. Pero entonces, primero quería definir esto. O sea, vamos a ir poco a poco. Primero, ¿qué pasa con las funciones que son constantes? Ya le vamos a ir agregando letricas poco a poco, porque la idea es eso, como llevar un proceso de ir entendiendo. Yo entiendo que estos conceptos son un poco abstractos. No son un poco, son muy abstractos. Pero eso es en la medida en la que no nos han mostrado que esto tenga sentido durante siempre, ¿cierto? Como que siempre nos muestran las matemáticas ahí como números y procedimientos y ya. Pero esto tiene una razón, tiene un objetivo realmente, tiene un concepto. Entonces, por eso la idea es irlo construyendo poco a poquito para que no sea tan explosivo para la cabeza, o para que lo podamos ir evidenciando un poco más lógico. ¿Listo? Hay otra que les voy a mostrar hoy que son como las más básicas. ¿Listo? Hay otro tipo de función que es aquella que, por ejemplo, solamente tiene una letra, solamente tiene una variable y esta variable no tiene ningún exponente. ¿Sí? Por ejemplo, digamos, f de x igual a 3x. ¿Sí? Voy a poner acá otro. F de x igual a 15x, o acá f de y, este voy a poner otro, f de y, digamos que acá es 2y. ¿Listo? Tengo este tipo de funciones. Acá ya estas no son constantes, pues porque ya tienen una letra, ¿cierto? Siempre que tengan una letra, o sea, las letras en matemáticas están o existen para decirme que las cosas varían. ¿Sí? Que las cosas pueden cambiar. Mientras que yo tenga letras, es porque esas letras pueden tomar diferentes valores, o sea, pueden variar en sus valores. Entonces, en este caso, pues resulta que mi variable es x, bueno, acá x, y, ¿tá? No tengo ningún exponente, si se dan cuenta acá no tengo ni a la 2, ni a la 3, ni nada, sino solamente está la letrica y ya. ¿Cuál va a ser la derivada de estas expresiones que solamente es el número y la letrita? Les voy a mostrar, es súper sencillo también. Cuando yo tengo solamente el número y la letrica, la derivada va a ser el número solito. ¿Sí? O sea, si es de 3x, su derivada va a ser 3. Si es acá, de x. Entonces es 15x, su derivada va a ser 15. ¿Sí? Su derivada, cuando yo tengo una expresión en donde está solita la letra, ¿sí? El número y la letra solita sin ningún exponente, básicamente lo que yo hago es quitarle esas letricas. La razón por la cual está cambiando es esta cantidad. ¿Sí? Entonces, finalmente acá va a ser d de y, ¿cierto? Porque la derivada debe ser respecto a la letrica que esté variando, en este caso es y. Entonces, ¿cuál sería la derivada de 2y? 2. 2. 2. Eso es todo. Entonces, si se dan cuenta, ya si yo ya agrego una letra, una variable, entonces ahora mi derivada ya no va a ser 0 porque ahora sí está cambiando, ahora hay una variación ahí. Por ende, pues debo revisar qué tipo de variación tengo. Entonces, no, resulta que solamente es la letrica, solo tengo una letra, no tengo exponentes ni nada, solamente es el número y la letrica. Ah, listo, perfecto. Entonces, mi derivada va a ser el número solito, el número que acompaña la letra. O sea, la razón de cambio, si solamente está cambiando respecto a eso, ah, listo, pues entonces el cambio va a ser el numerito que le acompaña. Listo, eso es lo que lo hace cambiar. ¿Qué hace cambiar esta X? Pues ese 3. Ese 3 es lo que lo hace cambiar, entonces por eso la derivada es el 3. ¿Qué hace cambiar a esta X? Pues ese 15 que lo acompaña va a ser el que siempre lo va a afectar. Siempre va a estar ahí afectando a esa X. Entonces por eso 15 es la razón de cambio. Acá, que entonces 2y. ¿Qué hace que esa y cambie? Ah, pues ese 2 que siempre lo está acompañando. No importa qué valor yo le ponga y, siempre lo voy a tener que multiplicar por 2, ¿no? Cuando uno tabula, se da cuenta. Como listo, yo le doy valores a y, digamos, y siempre lo voy a tener que multiplicar por 2. Por ende, la razón de cambio va a ser 2. Entonces, siempre que tengamos expresiones que sea el número y la letrita, la derivada va a ser el numerito. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta, chicos? ¿Les quedó un poco confuso eso? ¿O claro?
Porque es el mismo número. Porque es el mismo, es lo que te estaba diciendo, porque es el mismo número al derivarlo, porque básicamente lo que yo hago al derivar es conocer la razón por la cual algo está cambiando. Y si tú te das cuenta, por ejemplo, acá en 3x, esta x, siempre que cambie, va a depender de ese 3. Si tú tabulas, por ejemplo, recuerden cuando tabulábamos, que le damos x y y, ¿no? Entonces, x yo le puedo dar cualquier valor, digamos 0, 1, 2. Y y, yo tengo que meter estos valores acá de x y multiplicarlos por 3. ¿Sí o no? Siempre va a ser 0 por 3, 0. 1 por 3, 3. 2 por 3, 6. ¿Cierto? Eso quiere decir que esa función siempre va a depender de estarle multiplicando por 3. Esa va a ser la razón de su cambio, multiplicarla por 3. Porque si no tuviera ese 3, pues siempre sería exactamente lo mismo, ¿no? Pero necesita ese 3 para estarse multiplicando. Por ende, la razón de, o bueno, la derivada va a ser el numerito que lo acompaña. Profe, una pregunta. Y en dado caso de que, digamos, ahora planteemos un caso inverso, donde, por ejemplo, la función sea solamente una x, por así decirlo, así como lo hemos visto antes. Una x, ¿cuál es el número que acompaña la x? Lo voy a poner. Ok, ya, un 1, Ajá, claramente. exactamente. De hecho, lo voy a poner acá. Entonces, digamos que f de x tengo x. Listo, ¿y cómo me está afectando? ¿Qué es lo que está haciendo afectar esa x? ¿Qué es la que la hace cambiar? Pues básicamente va a ser el 1. El numerito que lo acompaña, en este caso, pues va a ser 1. La derivada de x es 1. ¿Listo? Entonces, recuerde, si tengo una función que es constante, la derivada va a ser 0. Cualquier función que yo tenga constante, la derivada es 0. Sencillo. ¿Por qué? Porque no está cambiando. Básicamente, algo que es constante es algo que no cambia. Si de pronto en otro caso yo tengo una función en donde yo tengo solo la letrita, o sea, tengo el número y una letra, pero resulta que esa letra no tiene exponentes pilas. Esto es solo para los que no tienen exponentes, ¿no? Ya luego veremos qué pasa con los exponentes. Le iremos ir subiendo poco a poco digamos que entre comillas, a la dificultad. ¿Qué pasa cuando no tengo exponentes, pero tengo la letrica? Pues básicamente la derivada va a ser simplemente el número que le acompaña. ¿Listo? Que si es 3x, la derivada va a ser 3. Que si es 15x, la derivada va a ser 15. Que si es 2y, la derivada va a ser 2. Que si es x, pues la derivada va a ser el número que le acompaña. En este caso va a ser 1, ¿cierto? Que es como básicamente por lo que siempre va a estar multiplicando. En esto, ¿alguien tiene alguna duda, chicos? Chicas, ¿hasta ahí? No, profe. No, profe, se me fue por un momentico el internet. Siempre que sea X es 1, ¿cierto? Sí, ajá, es el número que lo acompaña. Exactamente. Entonces, bueno, voy a detener por acá la grabación.